hablarles un poquito acerca de la experiencia de telecuidado en nuestra unidad de falla cardíaca de la institución. Quiero iniciar con esta diapositiva mostrándoles un poquito, es un periodo de tiempo chiquito, mostrarles este año el número de pacientes que han estado activos en nuestro programa de falla cardíaca, que corresponden a la casilla color naranja, y en la barra color azul, el número de pacientes que requieren seguimiento telefónico. Esta es una gráfica muy bonita porque habla acerca del impacto de la intervención a través de la herramienta de telecuidado en nuestros pacientes. Quiere decir, si lo analizamos en esta gráfica, que más del 95% de nuestros pacientes requieren una atención permanente y constante durante seguimientos estructurados en el escenario ambulatorio. Todos los pacientes que ingresan al programa de falla cardíaca deben atravesar una vía clínica principal con la cual pues, se cursan con unos eslabones que van a llevar al paciente desde el inicio de la enfermedad en su fase aguda hacia la estabilización o la fase compensada de la enfermedad. De manera transversal va a ir pues la intervención por enfermería, donde se cumplen pues con todos los criterios y las metas a los cuales se lleva el paciente. Cumpliendo, por supuesto, con unos pilares dentro del proceso, dentro de un marco que le apuntan inicialmente a detectar de manera temprana la enfermedad, a cumplir luego con un seguimiento estructurado de manera permanente, a dar continuidad a los procesos de manera intensiva durante la fase de intervención en el programa y siempre con el objetivo también de reducir las rehospitalizaciones. Competencias de una enfermera en la unidad de falla cardíaca, hay muchas, no voy a entrar en detalle en cada una, simplemente para mencionarles que como primera instancia está la evaluación clínica que realiza la enfermera profesional. En ella pues tenemos todas las herramientas, tanto con escalas validadas como diagnósticos de enfermería que podemos realizar cuando los pacientes son vinculados con nuestro programa. Manejamos la descompensación pues de manera frecuente, que ya más adelante lo vamos a mencionar, los episodios de descompensación en el ámbito ambulatorio, hasta incluso las actividades de investigación en las cuales estamos enroladas en una parte activa. Esta intervención de la enfermera se va a mover en ambos escenarios en el cual el paciente va a estar presente tanto en la fase hospitalaria como en la ambulatoria, y aunque quisiéramos mantener al paciente más de manera permanente en la fase ambulatoria por la misma historia natural de la enfermedad, en ocasiones pues la enfermedad hace que el paciente tenga varios reingresos al hospital y pues también acá jugamos una parte activa. Todas nuestras intervenciones van a estar basadas con un nivel de evidencia bastante amplio, con un grado de recomendación 1A según las guías europeas para el manejo de la insuficiencia cardíaca, y de hecho no hacer las indicaciones a las cuales nos somete esta guía es considerada una mala práctica médica. Indicaciones también en cuanto a monitorización, prevención, rehabilitación de los pacientes. Y incluso que este es nuestro pilar y orgullosamente decir que es liderado por la enfermera del programa, el manejo ambulatorio de los escenarios de descompensación del paciente a través del régimen flexible de diurético. Este es un esquema o un algoritmo que está basado en la guía europea, en la cual permite a la enfermera tomar decisiones acertadas en el momento de la identificación temprana de signos de alarma para evitar siempre pues un reingreso al hospital. En muchos casos, o por no dar una cifra errónea, tenemos que decir que impacta positivamente en el escenario ambulatorio y así evitamos claramente consultas a urgencias. También tenemos una parte muy activa con un nivel de recomendación importante, 1A, basado en la guía, en la participación en el manejo del tratamiento médico óptimo. Esto es para mostrarles un artículo del Espectador que habla acerca de que Colombia superó la meta de cobertura 4G durante el 2021. En tan solo un año, hablando desde 2018 a 2019, la cantidad de accesos fijos a la web en Colombia llegó casi a los 7 millones de hogares. Es decir, que casi 300.000 accesos se registraron nuevos hasta ese momento.
Y en este artículo de la FM dicen que Colombia para el 2020 alcanzó 65 millones de líneas telefónicas en el país. Eso quiere decir que hay más celulares que población. En este artículo del Diario de la República dice que en el 2020 las conexiones telefónicas móviles aumentaron cerca de 1.9% con un total de 1.1 millones de dispositivos móviles nuevos conectados en el territorio nacional. Esto que menciono pues nos da luces porque nos permite entender más de cerca todo lo que involucra la estrategia de telecuidado y pues el gran impacto y a favor tenemos pues esta nueva herramienta tecnológica que pues hace algunos años no estaba tan disponible. Descomponiendo la palabra telemonitoreo, vemos que es monitorear o observar a distancia y es básicamente la relación entre el personal de salud que ejerce el personal de salud y un usuario en cualquier lugar donde éste se encuentre a través de una infraestructura tecnológica que recopila y transmite a distancia datos clínicos para que el prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta relacionada con tales datos. ¿Cómo vemos esto en la Fundación Santa Fe? Es básicamente una extensión del hospital en casa. ¿Qué se requiere? Primero, motivación, que haya un cuidador presto o disponible o dispuesto pues para ejercer esta intervención o un paciente pues con la capacidad o la motivación para monitorearse dispositivos básicos que no van más allá de un tensiómetro, un pulsioxímetro, una báscula digital y, por supuesto, acceso a un sistema telefónico o a Internet. ¿Qué dicen las guías respecto a esto? Entonces, puntualmente sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca se benefician de un seguimiento y monitorización regular de los parámetros biomédicos para garantizar la seguridad y la dosificación de todo el tratamiento que se está indicando. Entonces, básicamente va a estar basado en estos tres pilares: optimización continua del tratamiento, la vigilancia de la progresión de la enfermedad y la vigilancia y aparición de comorbilidades. Pero esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos medir? Según la guía. Entonces, tenemos varias maneras. Uno, a través del soporte telefónico. Los pacientes son llamados por un miembro del equipo de falla cardíaca para discutir los síntomas y revisar su cumplimiento con las medidas de estilo saludable y tratamiento farmacológico. Se le pide pues a los pacientes que se pesen, luego que los informen verbalmente o los reporten al correo electrónico y identificar cuando el peso ha aumentado por encima, por ejemplo, de un nivel establecido y ponerse en contacto con el equipo de la unidad de falla cardíaca para recibir asesoramiento. En cuanto a los sistemas de telemonitorización, se me quedó pegada. ¿Me ayudas ahí a bajarla? En cuanto a los sistemas de telemonitorización, entonces los sistemas independientes permiten a los pacientes generalmente que desde sus propios hogares envíen pues datos medidos de forma no invasiva a su equipo de atención médica o por sistemas basados en telefonía o internet. Existe también el monitoreo remoto a través de dispositivos de terapia cardíaca implantables, tales como marcapasos, desfibriladores. Para el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la monitorización remota ofrece la posibilidad adicional de detectar eventos incluso antes de la descompensación. Y el monitoreo remoto a través de monitores implantables hemodinámicos que pues son dispositivos implantables que ofrecen la oportunidad de evaluar con prontitud alteraciones en cuanto a parámetros hemodinámicos en lugar de depender de medidas menos directas de descompensación que pueden tardarse pues mucho más en volverse anormales. Cuando pensamos en telemonitoreo o teleconsultas o consulta virtual, de inmediato asociamos todo a esto a el COVID-19, como si esta última pandemia hubiera iniciado esta tendencia en la medicina. Sin embargo, cuando se hace una revisión de la literatura, se puede ver que esto data desde hace mucho más tiempo. La pandemia, claro, sí, pudo haber impulsado estas iniciativas, pero no lo fue del todo. Entonces, este es un estudio, un ensayo clínico controlado aleatorizado que se realizó en el año 2007, es en Estados Unidos, donde incluyeron 1.640 participantes.
1.640 participantes, 800 en cada grupo, aproximadamente, uno hospitalizado y otro en telecuidado. ¿Qué hicieron? Que se realizó monitoreo de síntomas y peso autoinformado, monitorearon automáticamente con revisión por parte de las enfermeras y médicos a través de un seguimiento telefónico y hicieron una llamada diaria durante 6 meses, el paciente en casa y pues el equipo de salud en el hospital. Entonces, los pacientes tenían alrededor de 61 años, 42% eran mujeres y 39% aproximadamente eran afroamericanos. ¿Qué resultados mostró esto? Entonces, el grupo de telemonitorización y el grupo de atención habitual no difirieron significativamente con respecto al criterio principal de valoración que se produjo en 52 y 51% respectivamente. Hubo reingresos por pues, otras causas de los pacientes del grupo de telemonitorización y con un 49% y 47% pacientes del grupo habitual. La muerte también se dio en 11% del grupo de telemonitoreo y 11.4% del grupo de atención habitual. ¿Esto qué quiere decir? Que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos respecto a los desenlaces y no se reportó ningún evento adverso. Como conclusiones, este estudio que dejó, que este ensayo aleatorizado pues se fue el más grande de telemonitoreo en insuficiencia cardíaca hasta la fecha para estudiar los resultados en un grupo de pacientes de falla cardíaca inscritos en un programa de telemonitorización. Este ensayo no encontró ningún efecto benéfico en términos de supervivencia. Sin embargo, en el 2017 aparece este estudio que fue un ensayo clínico aleatorizado de telemonitorización del estado de salud en pacientes con insuficiencia cardíaca que incluyó 1.521 pacientes con hospitalización reciente por insuficiencia cardíaca, donde 756 pacientes recibieron monitorización telefónica y 765 recibieron atención habitual. Entonces, la monitoría del estado de salud se hizo a través de la escala, el cuestionario de Kansas, que es de calidad de vida durante las 2 semanas posteriores al alta, a los 3 y a los 6 meses. ¿Qué mostró entonces este estudio? Que la telemonitorización se asoció con una mejoría estadísticamente significativa en el estado de salud de los pacientes, ya que evaluó el puntaje general resumido de la encuesta o el cuestionario Kansas y nos dio datos como que, por ejemplo, la población monitoreada o telemonitoreada tuvo un puntaje de 2.5 superior a los pacientes que tuvieron una atención habitual. Los hallazgos también fueron parecidos a las escalas cuando se evaluaron ítems como los síntomas totales y las limitaciones sociales. Los pacientes del brazo de telemonitorización en el estudio lograron una puntuación de resumen 6, incluso 6 meses después, con un 75% en calidad de vida respecto a los pacientes que recibieron atención habitual. Conclusión, el telemonitoreo da como resultado mejoras estadísticamente significativas, pero clínicamente pequeñas en el estado de salud cuando se compara con la atención general. Esta revisión demuestra que el apoyo a las personas con insuficiencia cardíaca en el hogar mediante el uso de tecnología puede reducir las tasas de mortalidad y la hospitalización relacionados con insuficiencia cardíaca, pero puede también mejorar la calidad de vida de las personas y el conocimiento sobre la insuficiencia cardíaca. La mayoría de los pacientes, incluso con edad mayor, aprenden a usar fácilmente la tecnología y están satisfechos con estas intervenciones. En últimas, en un sistema rentable que sea fácil de usar y centrado en la persona, no necesita demostrarse que los resultados sean ampliamente mayores, sino que simplemente no es inferior a las formas tradicionales de brindar atención. Y en la Fundación Santa Fe, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué contamos para lograrlo? Las herramientas con las cuales nos hemos adaptado y pues que se han favorecido o fortalecido en la pandemia son pues a través de la teleconsulta, la aplicación pues que todos conocemos y que usamos, Teams, y el seguimiento telefónico que ya venía pues llevándose incluso antes del año 2020.
Retos, pues muchísimos, claramente lograr la conectividad con adultos mayores, pacientes, nuestra población es adulta muy mayor en su mayoría, lograr que se conecten, apoyarles desde el envío del correo hasta que realicen la facturación de la cita, que aprendan a usar la aplicación, que aprendan a ingresar y a entender el correo electrónico, a llevar el monitoreo de las biomedidas que se requieren en insuficiencia cardíaca, pues fue un reto bastante grande con el cual asumimos durante este tiempo. Y por supuesto no bajar la guardia y seguir pues vigilando lo que de manera permanente debemos chequear en insuficiencia cardíaca. Acá mostrarles un segundo la estructura de funcionamiento de la unidad de falla cardíaca nuestra. Tenemos 5 cardiólogos que pues lideran los procesos con cada uno de los pacientes a los cuales pues tienen a cargo, un médico hospitalario que está entrenado en insuficiencia cardíaca, capaz de resolver pues situaciones del día a día con los pacientes, y una enfermera profesional. A través de estos dos tipos de atención, entonces está la consulta tanto enfermería como médica, la consulta de telecuidado o la consulta presencial. En la consulta presencial, pues es la habitual que todos conocemos, y en la de telecuidado, pues bajo esas dos estructuras, la virtual o el seguimiento telefónico. Y acá, bajo autorización de una pacientica muy querida, voy a transmitirles un video muy cortico que tiene una intención, pues no es nada del otro mundo, es básicamente mostrarles la estructura de lo que se quiere en una consulta de enfermería y pues el alcance que tiene ella. Vamos a ver el video entonces. Pastillas, ¿sí? Se supone que empieza la 2. Sí. La tensión ha bajado un poco porque estaba en 138 y luego 132 y después 113. Y después 113. 113.65 la de hoy. La de hoy. ¿Con qué frecuencia cardíaca? 82, 83, 81. Ok, perfecto. Listo. ¿Y cuánto está pesando? Mi mamá, la vez que la tomamos por primera vez, 110.5, después bajó a 108, hoy la volvió a pesar, 108. Vamos a dejar el video. 4:50. La pesaron, su merced se pesó en ayunas después de orinar en el primer momento del día, ¿sí? Después de que orinó una vez, hoy sí, ya habías orinado cuando te pesé, cuando saliste del baño. Sí, claro. Sí. No, ya me había desayunado, pero era ya casi el almuerzo. Ok, bueno, el peso se hace en la mañana, siempre en ayunas, ¿vale? Porque así es mucho más confiable. Pero fíjense que con estos 3 días, a pesar de que se pesó después de desayunar, ha bajado 2 kilos. Eso es un muy buen síntoma, que ha disminuido ese líquido que estaba acumulado. ¿Cómo siente las piernitas, doña Graciela? ¿Sí han soltado un poquito? Un poquito. Un poquito. El pie sí, pero la pierna, yo creo que la pierna fuera de agua pues tiene otra cosa, alguna inflamación, y por eso se le va a hacer el Doppler arterial y venoso. ¿Cuándo lo tiene? Estamos en esas porque no nos han dado la cita. Ok, ¿podemos mirar las piernas, por favor? A ver cómo están. Sí, señor. Si quieres, te tomo foto y te las envío. Ah, bueno, perfecto, sí. Sí, por fotico estaría bien. Pues la inflamación ha bajado, pero no mucho. No del todo. Es que yo pienso que ella está muy hinchada. Muy hinchada, y esto tan solo con 3 días de diurético seguramente no va a bajar. Entonces hay que seguir el tratamiento, pero ya lo definimos. ¿Cómo le fue con el ajuste de los líquidos, del agua que estuvimos hablando, doña Graciela? ¿Midieron la cantidad de agua que está tomando? Sí, señora. Sí, señora. Ajá. ¿Y cómo le fue? ¿Qué cantidad venía tomando y cuánto tomó el fin de semana? La mitad. 400, ahora 200, ¿y era? La indicación que habíamos dado era 1 litro 200.
1.200 mililitros. Teníamos que medir la cantidad de agua que estaba tomando durante el día, que nosotros habíamos mirado, habíamos charlado y más o menos estaba tomando como 2,5 litros, ¿sí recuerdan? Sí. Sumando todos que su merced tomó las medidas de los vasitos y me mostró, y entonces concluimos que estaba tomando 2,5 litros. La indicación era bajarse hasta 1 litro, 1.2, 1.200 mililitros. ¿Cuánto está tomando? ¿Cómo le fue el fin de semana con eso? Como 1.5. 1.5. ¿Y le hizo mucha falta el líquido, doña Graciela? ¿Qué me dice? ¿Que si le hizo mucha falta? Sí. No. Que no le hizo tanta falta el líquido. No le hizo tanta falta el líquido, o sea que esa parte la podemos organizar así de aquí en adelante por unos días, ¿sí? Sí. ¿Qué dijo? Que la podemos organizar que tomen menos líquido por unos días. Mientras logramos sacarla de la descompensación. Fatiga, sensación de ahogo, mareo, debilidad, inapetencia, dolor de pecho, palpitaciones, ¿algo de eso ha tenido? ¿Has tenido dolor de Un pecho? poquito, no. ¿Te falta el aire? ¿Te has asfixiado más? Sí, no. ¿Te da mareo? Sí, me da como vuelta la cabeza a rato. Le da vuelta en la cabeza a ratos. A raticos. ¿Eso es nuevo o ya le viene pasando hace más días? Eso es nuevo, ¿cierto? No le había pasado eso. No. No le había pasado eso. No le había pasado. Bueno, vale. Tomemos. Básicamente este video es un poquito del enfoque de la aplicación y toda la intervención que se puede hacer en nuestra consulta. Educación, hacerle conciliación, medir la adherencia, identificar necesidades y hacer seguimiento permanente, entre otras muchas intervenciones que se pueden hacer durante la sesión. Bueno, ¿qué nos ha dejado esta práctica además? Entonces, claramente pues hay que reconocer las limitaciones, puede subestimarse la condición actual de los pacientes, pues por toda la barrera que pueda haber que el paciente no esté frente a nosotros, poderlo examinar, puede haber un falso registro o un reporte inadecuado de las biomedidas, o a veces puede pasar que no sean precisas o que incluso sean como reportadas erróneamente. En esos casos, pues ahí lo que se hace es derivar la consulta de manera presencial por poca efectividad, y pues esto claramente también es una limitación porque nos implica más tiempo en la atención, incluso pues más días hasta que el paciente venga al hospital. A favor, muchísimas cosas, claramente hay una gran oportunidad para reconocer las necesidades, hay una oportunidad para hacer educación de manera permanente, incluso más con sesiones más frecuentes que en la presencialidad. También permite establecer la frecuencia de visitas y derivar según el estado del paciente, pues es una buena manera a través de la teleconsulta. Esto ha mostrado una buena receptividad en pacientes y en familias. Esta estrategia de telecuidado pues ha sido muy bien recibida en las familias y en sus redes de apoyo, y también pues reconocer los signos de alarma y atenderlos de manera permanente pues es algo pues que a favor se reconoce y muy importante para resaltar en la herramienta de telecuidado. Acá mostrarles un poquito acerca del telecuidado y pues sus modalidades que son pues ya mencionadas: teleconsulta y seguimiento telefónico, las líneas de intervención o los alcances que ya les he mencionado. Hago visita de titulación, de educación, de seguimiento programado y de pacientes de alto riesgo. Todo esto con un mayor impacto o una mayor frecuencia en la fase intensiva de intervención, que dura aproximadamente 3 meses. Estos son los instrumentos físicos que se encargan de engranar y apoyarnos pues a este recurso tecnológico que estamos usando, que son las planillas de registro, las fichas de signos de alarma, las guías domiciliarias de medicamentos, pues que apoyan mucho el proceso y pues que los pacientes se casan prácticamente con ellos en el día a día. Son unos recursos que son muy bonitos, comunican y pues nos facilitan esa extensión de nosotros en el hospital, en la casa, perdón. Acá para mostrarles un poquito acerca de también en un periodo de tiempo corto, estos meses de este año,
mostrarles los números de los cuales pasan por nuestro programa. Entonces, por ejemplo, mostrarles en la barra azul los pacientes activos en seguimiento telefónico en el programa. Por ejemplo, en marzo que tenemos 86 pacientes y de esos 86 pacientes a 41 pacientes, la enfermera ha activado régimen flexible de diurético en casos. Es una cifra muy grande y muy bonita que requiere un engranaje de acciones y de actividades de manera permanente y continua durante la intervención. Entonces, prácticamente a la mitad de los pacientes que tenemos en seguimiento activo, les estamos haciendo intervenciones continuas para evitar ingresos al hospital. Y esta es una diapositiva que me gusta mucho y que quiero finalizar con ella mostrándoles acerca de la vía clínica. Esta solamente acá nos está mostrando los seguimientos o las citas que tienen los pacientes en su trayectoria intensiva, que son de 3 meses. Entonces, por ejemplo, mostrarles acá un paciente en el primer mes, el día que sale, egresa, se activa en el programa en la fase ambulatoria y durante el primer 3 tuvo, a ver si no me funciona el pointer, se me desactivó. No, ya. Entonces, mostrarles acá que, por ejemplo, este paciente tuvo, no puedo, ya, por ejemplo, acá, 21 seguimientos de telecuidado en el primer mes. Consigo 5 seguimientos presenciales por enfermería y una cita al cardiólogo, tan solo en el primer mes. Acá mostrarles, por ejemplo, ese mismo paciente, 9 seguimientos de telecuidado registrados con 2 citas presenciales por enfermería y 2 citas con el cardiólogo. Y en el tercer mes, 5 seguimientos de telecuidado registrados. Pues ya con el transcurrir de los días y cuando ya va saliendo de la fase intensiva, el paciente pues está más empoderado, más protagónico en cuanto a su papel, el rol que ejerce en su cuidado y claramente pues la adherencia y la motivación y la seguridad en él se han ido fortaleciendo. Eso si lo comparamos pues con el número de pacientes que tenemos nuevos mes a mes, pues muestra un trabajo muy significativo y muy bonito acerca del rol de la enfermera en la unidad de falla. Y eso pues se traduce o se ve reflejado en estos resultados tan bonitos y tan satisfactorios. Un grupo de pacientes importantes que se conocieron en pandemia a través de la virtualidad y pues ya luego cuando había bajado un poco el temor a venir al hospital, pues ya los encontramos mucho más compensados, adheridos y muy agradecidos sobre todo con toda la intervención intensiva que se les ha hecho. La estrategia de telecuidado se fortaleció, pues sí, claramente durante la pandemia y pues como conclusión se puede decir que sí se pueden lograr o cumplir las metas en cuanto a titulación, a educación, a reporte temprano de signos de alarma, evitando sobre todo los reingresos, que es a lo que más le apuntamos. Logramos pues un adecuado seguimiento y una buena adherencia, sobre todo al tratamiento modificador de pronóstico en insuficiencia cardíaca. Y esta, para cerrar, son un par de aplicaciones que están en las tiendas virtuales disponibles para cuidadores y para pacientes. Se llaman Pucono, por ejemplo, es una aplicación que funciona según la condición clínica de los pacientes, da unas muy buenas recomendaciones nutricionales, les genera alertas y es muy bonita y muy agradable. Y esta CardioSEM es liderada por una maestra, profesora mía de la universidad, que la lanzaron hace poco y también se encuentra disponible, se llama CardioSEM. Y también es una aplicación que de manera permanente le hace chequeo a los signos de alarma al paciente, los reporta, lo autodiligencia y pues le permite dar un diagnóstico inicial o un concepto preliminar que le da luces al paciente o al cuidador acerca de su condición actual y las recomendaciones iniciales de manejo según su condición, su condición clínica. Muchas gracias.